Ay, me asustó. Te estoy diciendo que no. Listo. Entonces ahora esta es la ley de Ohm, porque la ley de Ohm te explica lo que es la relación entre el flujo, la presión y la resistencia. ¿Ya? Mira la fórmula, no te vayas a olvidar, por aquí voy a estar copiando las fórmulas. Y en este caso la ley de Ohm te dice que el flujo es la diferencia de presiones entre lo que es la resistencia. ¿Okay? Y ahorita vamos a hablar de lo que son las resistencias periféricas totales y las resistencias en un órgano. La resistencia periférica total es la resistencia de la totalidad de los vasos sistémicos. Se denomina resistencia periférica total. ¿Y a cargo de quién estaba? La resistencia arterioles. Resistencias arterioles. Capilares es intercambio. O por resistencia vascular sistémica. Pues eso les pueden preguntar mañana en su examen. La resistencia periférica total, pues puede medirse aplicando la relación entre el flujo, presión y resistencia, sustituyendo el gasto cardíaco por el flujo. Y la diferencia de presión entre la aorta y la vena cava. La resistencia de un órgano concreto es cuando se refieren pues, a un órgano como tal. La relación entre el flujo, la presión y la resistencia puede aplicarse también a menor escala para restablecer la resistencia de un órgano concreto. Entonces aquí básicamente chicos, lo que les había mencionado, para que la sangre fluya, ¿qué tiene que haber? Diferencias de presiones. ¿Sí? Si yo tengo un vaso sanguíneo, aquí tiene que haber una presión más grande, aquí tiene que haber una presión más chiquita para que la sangre pueda fluir de un lado hacia otro lado. Y ese vaso también, como siempre, como toda la vida, va a ofrecerte alguna resistencia. ¿Listo? Entonces, de esa manera para que comprendas la ley de Ohm. Y mira, acá te da un ejemplo bastante también para que lo puedas ir aplicando. Te dice, se mide el flujo sanguíneo de una mujer colocando un medidor de flujo en su arteria renal izquierda. Simultáneamente se insertan sondas de presión en su arteria renal izquierda y en su vena renal izquierda para medir la presión. El flujo sanguíneo renal calculado mediante el flujómetro es de 500, mientras que las ondas de presión calculan las ondas de presión calculan la presión de la arteria renal en 100 y la presión venosa renal en 10. ¿Cuál es la resistencia vascular del riñón? Entre 100 y 500. Entonces lo que tú haces es cambiar, ¿sí? Entonces tú dices acá, resistencia es igual a diferencia de presiones entre el flujo. Lo vas modificando. Entonces vamos a ir reemplazando datos. ¿Qué datos nos van dando? La presión. El primer dato que te da, vamos a ir por acá. El flujo sanguíneo renal calculado mediante el flujómetro es de 500. Entonces por aquí lo voy desplazando y es 500. ¿Listo? ¿Qué más te dice? Las ondas de presión calculan la presión de la arteria renal en 100 y la presión venosa renal en 10. Es decir, me da dos presiones. Resto. Presión de la arteria y presión de la vena. Y sigo reemplazando, diferencia de presiones. Una me dicen que es 100 y otra me dicen que es 10. Ya tú sabes que tienes que calcular la diferencia de presiones. ¿Listo? Y te pide que justo calcules cuál es la resistencia, que ya la tenemos por aquí. Entonces solamente reemplazamos. Acá te sale 90 y acá te sale 500. ¿Sí? ¿Eso cuánto sale, chicos? 0.18. 0.18. Y eso es la resistencia.
Entonces, bastante sencillo. Acuérdate, yo te sugiero cuando yo estudié esto en mis años de la científica, yo no entendía nada de eso. Entonces, porque leer fórmulas es complicado, chicos. Es decir, ustedes han terminado el colegio hace poco, entonces leer fórmulas es bastante complicado. Si te dicen compo, 100 y demás leyes, es bastante complicado. Entonces, trata de memorizar los dibujitos. No sé, a mí me funciona. Entonces, acuérdate esto, para que la sangre fluya tiene que haber presión. Para que tú estudies, alguien te tiene que presionar, porque si no, probablemente no lo hagas, ¿sí? Entonces, acuérdate de eso. Tiene que haber presión, mayor presión, menor presión para que la sangre fluya. Pero cuando el flujo o la sangre ya está fluyendo, como todo, y eso les digo, como todo en la vida siempre va a haber resistencia. Entonces, algo tiene que oponerse a ese flujo. Y esa es tu fórmula, ¿ya? Esa es tu fórmula de hoy. ¿Listo? Vamos a continuar Entonces, este es entonces. para velocidad, este es tanto para flujo, presión y resistencia. Y ahora vamos a seguir hablando de resistencias, pero ahora nos vamos a otra ley. Pero En este caso son las leyes de Pauli. ¿Ok? Entonces, chicas, por ahí adelante, un poquito de silencio. Vamos a hablar acerca de la resistencia, pero en base al flujo sanguíneo, pero ahora por Coursier. ¿Y qué te dice? Los vasos sanguíneos y la sangre, propiamente dicha, constituyen una resistencia al flujo de sangre, que eso ya lo vimos, ¿sí? Los vasos sanguíneos y la sangre. La relación entre la resistencia, el radio y la viscosidad sanguínea se descubren en la ecuación de Pauli. La resistencia total ofrecida por una serie de vasos sanguíneos depende también de si los vasos están dispuestos en serie o en paralelo, que ahorita lo vamos a ver. Te dan la ecuación de Pauli y te dicen que en base a eso también puedo yo calcular la resistencia. Entonces, esta no sería la única fórmula para yo calcular la resistencia. Este es el cálculo de la resistencia en base a lo que es la diferencia de presiones. Pauli te dice, quiere ser un poco más intenso, Pauli, y él dice, la resistencia va a ser toda esta formulita que de lo único que te sugiero que te acuerdes aquí es de este y de este. ¿Ya? Te dice, toda esa fórmula, pero lo que quiero que me entiendas es que ahí la resistencia va a ser directamente proporcional a lo que es la longitud. La L es la longitud del vaso. Y también te dice que la resistencia va a ser inversamente proporcional al radio. Pero no cualquier radio, un radio a la 4. ¿Ok? Después Pauli pues, se puso más intenso y le puso la viscosidad de la sangre, la multiplicó por un coeficiente, que en este caso fue 8, decidió en este caso, pues, en el caso de del denominador, ya el radio que ya les comenté, ¿sí? Entonces, la ley de Pauli se divide o se simplifica en esta partecita, longitud y radio. La resistencia va a ser directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al radio. Si el radio disminuye, probablemente pues la resistencia se incrementa. ¿Ya? Entonces te dice, la resistencia al flujo, lo que estaba mencionando, ¿sí? Es directamente proporcional a la viscosidad de la sangre. Obviamente, pues si tenemos una persona que es anémica, esa sangre está súper diluida. Si tenemos una paciente que viene de la sierra, donde ellos tienen unas concentraciones de hemoglobina bastante elevadas, probablemente esa sangre sea bastante densa. ¿Ya? Entonces ahí está la viscosidad. Va a ser directamente proporcional también a la longitud del vaso, que es lo que te acabo de mencionar, y va a ser inversamente proporcional al radio a la 4, que es lo que está por aquí. Yo creo que de la clase te puedes llevar esto, esto y esto. Y eso mañana ya hiciste tu examen. ¿Ya? Recuerda este datito que está aquí en negro, por algo está en negrita, ¿ya? Que te dice que cuando disminuye el radio de un vaso sanguíneo, su resistencia aumenta. ¿Por qué? Porque la resistencia está inversamente proporcional, pero mira, no es cualquier radio, sino que es un radio a la 4.
Por eso que te dicen, no de forma lineal, sino elevado a la cuarta potencia. Si el radio de un vaso se reduce a la mitad, esto no implica que la resistencia aumentaría el doble, sino que aumentaría 16 veces. ¿Ve? Entonces, por eso es importante el tema del radio, que es el factor más importante de estos. El que es más importante es este, el radio. La longitud también, los dos son los más importantes, pero mira, el radio, si hay modificaciones en el radio, probablemente afecte bastante a lo que es la resistencia. Más resistencia, menos. No. Entonces, por ejemplo, aquí te ponen otro ejemplo, ¿sí? Te dicen que un hombre sufre un ictus es un derrame cerebral, ¿ya? Secundario, o en este caso una obstrucción también, a la obstrucción parcial de carótida interna. La exploración de esa arteria, mediante un estudio de imágenes, que es la resonancia, pone de manifiesto que el vaso ha tenido una disminución del 75% de su radio, es decir, 3/4 partes del radio están obstruidas por el ictus que ha tenido. Asumiendo que el flujo sanguíneo a través de la carótida interna izquierda era de 400, antes de la obstrucción, ¿cuál es el flujo sanguíneo a través de la carótida después de la obstrucción? Entonces te dicen que hay un radio que se ha disminuido. El radio se ha disminuido en 3/4 partes porque tiene una obstrucción que es del 75%. Entonces el radio actual ya no sería 3, sería solamente un cuarto. Ahora, cuando tú vas a tener un ictus y obviamente, ¿no? ¿Qué significa que no le llegue tanta sangre a tu cerebro? Que tus funciones pues van a verse bastante alteradas, ¿sí? El cerebro en la tablita que les mostré hace ratito, pues era uno de los órganos que por lo menos tiene que tener una perfusión de más del 25% de tu gasto cardíaco. Por tanto, si ese vaso se ha obstruido en un 75%, de que le está llegando menos sangre, le está llegando menos sangre, ¿sí? Mira, solamente te queda un cuarto de radio. Entonces, tú ya sabes que la resistencia va a ser una relación inversamente proporcional entre el radio a la cuarta. Entonces, simplemente tú aquí reemplazas. Si tu resistencia sería 1, ¿tu radio cuánto es? Ahora tu radio es un cuarto a la cuarta. Y esto sería 1 entre 1 sobre 256. En general, 256. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que al disminuir mi radio, recuerda que tenían una relación inversamente proporcional. Al disminuir el radio, la resistencia se ha incrementado en 256 veces. Tu radio se ha disminuido en 75%. El 75% equivale a las 3/4 partes. ¿Listo? Si 3/4 partes están obstruidas, ¿cuánto solamente te queda viable? Un cuarto. Ese es mi nuevo radio. Yo quiero calcular la resistencia, simplemente reemplazo la fórmula. Recuerda que te dije que te centres solamente en esta parte de la fórmula. 1 entre radio a la cuarta. Simplemente lo vas a reemplazar. 1 entre un cuarto a la cuarta potencia, eso no ha cambiado, y te queda que es 1 entre 256. Todo esto lo simplificas y te sale que la resistencia ha variado en 256. ¿Listo? Ahora te dicen, en este caso, asumiendo que el flujo sanguíneo a través de la carótida interna era de 400, antes de la obstrucción, ¿cuál es el flujo sanguíneo a través de la arteria? Disculpe, la longitud, ¿por qué es una, doctora? Ah, ¿de acá? Ah, espera. En longitud es acá, la de punción. Pero vale 1. Eso sí. Ah, no,
la resistencia es directamente proporcional a la longitud. Ese es uno. Y la resistencia es inversamente proporcional al radio. ¿Cómo yo lo represento? 1 entre R a la 4. Esa indirectamente proporcional es 1/4. Relación directamente proporcional, resistencia es directamente proporcional a la longitud. Y si me dicen que es inversamente proporcional, sería que la resistencia es inversamente proporcional, sería 1 entre R a la 4. Por eso es que coloco acá 1 entre R a la 4 y ahí te sale. Si el problema no dice longitud, se aplica Claro, aquí el problema no te estoy diciendo ahorita longitud, solamente te estoy centrando en lo que es radio, nada más. ya, claro, no participas. Entonces, por eso es que les decía, si tú quieres hacer esto con Gaussian, te vas a marear. Sí, sí. ¿Por qué? Porque mira todos los valores que tiene Gaussian. Primero que acá no te dicen nada de viscosidad, ¿ya? Tampoco, en este caso, bueno, la longitud tampoco te la mencionan. Solamente nos estamos centrando ahorita para que tú veas cuánto es el radio, ¿sí? El radio que está variando, que en este caso te dicen que ha disminuido por la obstrucción en un 75%. Y ahora, ¿qué más nos todavía nos dice, asumiendo que el flujo sanguíneo a través de la carótida interna era de 400 antes de la obstrucción, ahora dicen, ¿cuál será el nuevo flujo? Quieren saber cuánto va a ser el nuevo flujo. Entonces, aquí lo que hacemos es dividir, si el flujo anteriormente era... Ya sabes entonces que la resistencia ha aumentado en 256 veces porque ha disminuido el radio. La resistencia es inversamente proporcional al radio. Si el flujo de normal era de 400, ¿dónde estamos? Milímetros por minuto. 400 milímetros por minuto, eso es lo que normalmente era cuando estaba el radio en su 100%. Entonces, ahora lo que yo quiero saber cuánto será el nuevo flujo, ya que la resistencia ha incrementado. Entonces, lo que hago es dividir 1 entre 256. Dividan, chicos, 1 entre 256. Sale 0.039. 1 entre 256, que era el nuevo radio, sale 0.0039. A esto lo voy a multiplicar por 100, porque quiero saber cuánto es. Esto me da 0.39%. Si el 100% de mi radio era 400, el 0.39, ¿cuánto será de flujo? 39. Este es el 256 que hemos hallado, ¿sí? Que ya sabemos. La resistencia ha incrementado 256 veces. Pero yo quiero saber cuánto es el flujo de sangre que ha disminuido. Cuando el radio estaba normal, a ese cerebro le llegaban 400 de sangre. Ahora que la resistencia ha incrementado porque el radio se ha disminuido, solamente está llegando 0.39% de la sangre. Recuerda que hay mayor resistencia, el vaso está completamente obstruido. Entonces, lo que hago es simplemente una regla de 3 simple para saber cuánto de sangre es lo que ahora le va a llegar con 256 veces más de resistencia. Entonces, esto es 1.56. 1.56, ¿eh?
Entonces, miren, cuando tu vaso se obstruyó en un 75%, eso ha incrementado tu radio, tu radio ha hecho que disminuya hasta un cuarto. Ese radio ha disminuido en un cuarto, ha hecho que tu resistencia se incremente en 256 veces. Si yo quiero calcular ese incremento de resistencia, cómo afectará a mi flujo de sangre, lo que hago es simplemente un tema de porcentaje para poder, en todo caso, identificar el nuevo flujo. Cuando mi radio está al 100%, a ese cerebro le llegan 400 ml de sangre. Cuando mi radio ha disminuido y ha incrementado su resistencia, pues le llegará solamente 1.56 ml por minuto. Y eso es bastante importante porque eso es lo que pasa en los ictus. Cuando hay una obstrucción, hay tal obstrucción a tu cerebro que cada vez le llega menos sangre. Y al llegarle menos sangre, pues eso provoca de que obviamente haya muchos daños, que haya muerte cerebral, que el paciente ingrese en un cuadro de parálisis, que el paciente pues probablemente fallezca. Nadie vive con un cerebro con un 0.039%. Listo, chicos, y esta es la parte de lo que es resistencia en serie y paralelo. Esto es bastante sencillo. Tenemos dos tipos de resistencias, ya que seguimos hablando de las resistencias. Tenemos la resistencia en serie y la resistencia en paralelo. Este es bastante sencillo porque básicamente te dice que las resistencias en serie se van sumando. Las resistencias en serie están representadas por la disposición del vaso sanguíneo en el interior de un órgano. Es decir, en ese mismo órgano yo sumo la resistencia de su arteria, la resistencia de su arteriola, la resistencia de su capilar y de la vena. Por tanto, cuando son resistencias en serie, la resistencia se incrementa. A diferencia que lo que ocurre en las resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo, al contrario, van a disminuir. Entonces, aquí vamos borrando para que no se vea. El descenso más intenso en la presión tiene lugar en las arteriolas, ya que esta proporciona la mayor parte de las resistencias, que yo creo que ha quedado bastante claro. Mira tú que la resistencia en paralelo está representada por la distribución del flujo de sangre entre las diferentes arterias. Es decir, tienes este vaso bastante importante que se llama aorta, y esta aorta, con su gasto cardíaco de sus 5 litros, transmitirá todo su flujo de sangre al cerebro, a las coronarias, a los riñones, al abdomen, a los músculos y a la piel. Y cada uno de estos vasos generará una resistencia. Al comportarse de esta manera, desde un vaso principal a los distintos órganos, generará una resistencia en paralelo. Cuando son resistencias en paralelo, es un cociente, es una relación inversa. Por eso es que tienen 1 sobre R1, que representa la circulación cerebral, 1 sobre R2, que te representa la coronaria, y así van sumando según se van agregando resistencias. A diferencia de la resistencia, y por tanto, pues esto va a ir disminuyendo, ¿sí? Va a ir disminuyendo cada vez la resistencia. En cambio, la resistencia en serie se suma. La resistencia en serie se suma porque es en un mismo órgano o de una misma circulación. Por ejemplo, no sé, la circulación abdominal. El vaso principal, que es la celíaca, se va a dividir en varios vasitos. Entonces, si a ti te piden que tú calcules todas las resistencias de solo la circulación abdominal, probablemente tú tengas que hacer en serie. Pero si a ti en el examen te ponen la circulación, la irrigación al corazón, la irrigación a los pulmones, la irrigación al abdomen, la irrigación al riñón, entonces al hablar de varios órganos, ahí estamos hablando de resistencias en paralelo. Ya no lo vas a sumar, sino que haces la fórmula inversa. ¿Listo? Ahí el flujo varía entonces. Listo, continuamos con lo que es flujo laminar. En el caso de lo que es flujo laminar y número Raynaud, en estado normal,
creo que casi todos los que estamos aquí, salvo que alguien tenga algún soplo y no lo sepa, estamos teniendo lo que es flujo laminar, ¿ya? La sangre, cuando nos pasa por nuestros distintos vasos, no genera ruido, no hace escándalo, pasa suavecito, generando lo que es un flujo laminar, ¿ok? En condiciones ideales debe ser ese tipo de flujo. Ahora, mira que tiene el flujo laminar una característica de formar una parábola. ¿Por qué? Porque cuando el flujo, la parte, digamos, más periférica que esté en contacto con el vaso, este vaso le ofrece una resistencia al paso de la sangre. Por tanto, a ese nivel, la velocidad de sangre, la parte más periférica, es una velocidad mínima. Según la sangre va yendo, digamos, hacia la parte más central, la velocidad coge más velocidad. Por tanto, es que va a formar esta imagen como en parábola, teniendo la sangre mayor velocidad en el centro del vaso y una menor velocidad en las partes más periféricas o en contacto ya con el vaso. ¿Se acuerdan cuando hacían en física esto de deslizamiento, de fricción? Ya, listo. ¿Se acuerdan que cuando no te ofrecía una resistencia? Ya, lo mismo, esto es igualito. El vaso que esté en contacto, el mismo vaso que esté en contacto con la sangre, esa parte de la sangre tiene una velocidad mínima. El resto, mientras más central esté la sangre, tendrá mayor velocidad a ese nivel. Lo contrario ocurre con lo que es el flujo turbulento. El flujo turbulento sí es un flujo completamente desordenado, ¿no? Es un flujo que en este caso pues va de esa manera porque hay algo que puede estar generando algún tipo de obstrucción o hay algún tipo de cambio en lo que es la viscosidad de la sangre, por ejemplo. Y para eso tenemos lo que es el número de Raynaud, que también es bastante importante, no solo por la fórmula, sino que también ustedes lo pueden identificar o pueden predecir. El número de Raynaud es un valor sin dimensiones que se utiliza para predecir el flujo sanguíneo, ¿ya? Si va a ser laminar o en este caso va a ser turbulento. Acuérdate que laminar es casi lo normal. Te dan esta fórmula para saber el número de Raynaud, ¿ok? Donde los, digamos, factores que lo van a determinar son la densidad de la sangre, el diámetro del vaso, la velocidad del flujo y la viscosidad de la sangre. Esto lo haces en la vida real, nadie lo hace, ¿ya? Entonces es más que todo un dato bastante teórico, pero sí saquemos algunos datos importantes de acá. El diámetro del vaso. El diámetro del vaso sí importa para poder nosotros definir si este flujo va a ser laminar o turbulento. No es lo mismo un vaso sanguíneo, por ejemplo, de alguno de ustedes, que de nuestros abuelitos, porque nuestros abuelitos tienen esos vasos llenos de sangre o esos vasos completamente calcificados. ¿Listo? Segundo, hablemos de la viscosidad. No es lo mismo, o alguna chica por aquí, por ejemplo, la que esté más pálida. Acá, Alexandra, pues, Alexandra, ¿no? ¿Sí? Ya, Alexandra, súper pálida ella. Y por ahí atrás, pues, hay una de las chicas que sí, probablemente Alexandra, no sé si estará, pero estará anémica. Y alguien, pues, que sí ya esté aquí un poquito más alimentada, ¿ya? En este caso, o que venga de provincias, que por lo menos ahí las hemoglobinas son bastante elevadas, ¿ya? Entonces, la viscosidad de la sangre sí importa. Entonces, si no te acuerdas la fórmula como tal, tienes que ir analizando caso por caso, ¿ya? Caso por caso, por ejemplo, aquí te van a dar algunos casos ahorita, y si te ponen números, recuerda estos números, el 2 y el 3. Todo lo que tenga un número de Raynaud menos de 2, el flujo siempre va a ser laminar. Y si el número de Raynaud es más de 3, pues esto definitivamente es turbulento. Y si el número de Raynaud está con una tendencia a incrementar, es decir, más de 2, probablemente sea turbulento. ¿Ya? Probablemente, no te indica que sí. Solamente es turbulento si es más de 3. Entonces, pues vamos a ver algunos ejemplos que los tenemos por aquí. Entonces, lo que habíamos hablado, ¿sí? Un paciente que tiene una trombosis, ¿sabe lo que es trombosis? Los trombos. Entonces,
tienes un paciente que está con sus arterias llenas de trombos, ¿cómo será el flujo ahí? Laminar o turbulento. Turbulento. No se acuerdan, no digan bajo porque si no se van a jalar mañana. Tienen que decir laminar o turbulento. Si tienes un paciente viejito, ¿sí? El viejito que llega a la emergencia, hipertenso, que ha comido toda su vida como ha querido y está llenito de colesterol todito, está con su aterosclerosis, su flujo en su sangre será laminar o turbulento. Turbulento, ¿sí? Porque es una arteria calcificada que probablemente está llena de placas de ateroma que generará que sea un flujo turbulento. Si tienes una estenosis de la válvula mitral, es decir, tienes estenosis, el corazón como tal, en este caso, ya ustedes pues saben que tiene las cavidades, ya van a hacer anatomía y ahí van viendo que el corazón tiene válvulas, que es la suspiria y la mitral, y que a través de esas válvulas pues generalmente va pasando la sangre. Normalmente esas válvulas se abren y cierran para que la sangre entre, en este caso entre. Pero si esas válvulas están estenosadas, es decir, están cerradas, ¿la sangre podrá entrar normal? No, ¿sí? ¿Cómo será su flujo ahí? Turbulento. Generará un flujo turbulento y eso es un soplo, ¿ya? Las estenosis de la válvula mitral generan soplos. Las policitemias y las anemias, por ejemplo, en la policitemia, ¿cómo será su flujo? La policitemia. Ahí sí, vamos a ver ahora. ¿Turbulento o laminar? Laminar. ¿Sí? Recuerden por qué, porque la sangre va a ir súper lenta. La sangre se va a hacer cada vez más densa. Está cargada en muchos glóbulos rojos. Entonces, si de por sí va lento su sangre, porque nadie la apura, cuando está muy densa, muy viscosa, con una alta hemoglobina, pues posiblemente vaya más lentito. ¿Ya? Entonces, es un flujo laminar. Y la anemia, al contrario, ¿sí? La anemia, sí, el flujo es netamente turbulento. La anemia puede provocar también lo que son algunos soplos, pero son soplos fisiológicos, no están asociados a patologías valvulares, simplemente es el tema de que la sangre pasa más rápido. Entonces, recuerden, esto le pueden poner otros tipos de ejemplos. No hemos utilizado la fórmula de Raynaud en ninguno de los casos. ¿Okay? La distensibilidad de los vasos sanguíneos, la elasticidad o la capacitancia, ya lo hemos conversado, de un vaso sanguíneo describe el volumen de sangre que el vaso puede almacenar. ¿Quiénes almacenan mayor cantidad de sangre? ¿Las arterias o las venas? Las venas. Entonces ya ustedes saben que la capacitancia está en las venas. La capacitancia de un vaso sanguíneo describe el volumen de sangre. ¿Quiénes la tienen? Las venas. Y ahí está. Ahí tú tienes que ver lo que te había explicado, ¿sí? El volumen en base de la presión. Entonces ya tú sabes qué significa volumen con tensión, volumen sin tensión. Las venas tienen una alta capacitancia porque tienen un alto volumen, pero a menos presión. Menos presión porque es un volumen sin tensión. En cambio, las arterias tienen también su volumen, pero ellos son un volumen con tensión, porque mira, ellos manejan mayores cantidades de presión, su presión son altas, entonces por eso ahí está la diferencia. Y el abuelito, ¿qué pasa con él? El abuelito pues todo está disminuido porque ellos, sus vasos, ya no están libres como el de nosotros, son vasos que están obstruidos, que tienen trombos, que tienen sus placas de ateroma, están calcificados. Entonces, para ellos mantener el mismo volumen de sangre que una arteria normal, ¿qué tienen que hacer? Elevar mucho más su presión. Esto es, si tienen menos volumen y tienen que elevar más su presión, por eso es que ellos son más hipertensos. ¿Listo? Ahí está la explicación de qué pasa con tu abuelito. Por eso son hipertensos. Y ahí vamos a entrar a lo que son
las distintas presiones que vamos a tener en el cuerpo, ¿ya? Las distintas presiones que tenemos en el cuerpo, mira tú, tenemos lo que son esa rayita negra, implica todo lo que son las presiones medias. Las presiones medias de la aorta, de las arterias y todos los vasos. Mira cómo van disminuyendo. ¿Por qué? A ver, chicos, atentos, por favor, ya vamos a terminar. ¿Por qué? Porque te había dicho que los vasos como la aorta y todo lo que son las arterias son volumen con tensión. Por tanto, es que las presiones medias son más elevadas. Y en cambio, todo lo que son las venas, y en general, venas, vénulas, ellas ya tienen un volumen sin tensión. Por eso es que las presiones, mira dónde están, casi por el suelo, ¿eh? Entonces, por eso ahí los tienes. Y aquí tienes cada una de las presiones. Mira, si la aorta tiene presiones de 100, mira cómo están las venas. Sus presiones están de 8. ¿Ya? Entonces, en las venas no hay nadie que las presione. Nadie las presiona a las venas. Estos conceptos bastante importantes que probablemente también mañana lo puedan ver en sus prácticas que van a realizar, ¿ok? Van a ver todo lo que es presión arterial. Recuerda que la presión arterial, pues, es la presión que ejerce el torrente sanguíneo al paso del vaso en el momento que ocurre la contracción del corazón. Por eso es que nosotros vamos a tener dos tipos de presión, la presión sistólica y la presión diastólica. ¿La presión sistólica qué es? La presión sistólica que se da es la presión que se da al momento de que tu corazón hace sístole, al momento que tu corazón se contrae, al momento que tu corazón eyecta esa sangre. Su valor de 120. Mientras que la presión diastólica es esa presión que se genera en tu corazón al momento que está en reposo, al momento que está en diástole, al momento que está esperando nuevamente llenarse para poder otra vez impulsar o iniciar un ciclo cardíaco. ¿Ya? Sus valores normalmente son de 80. Tienes por aquí lo que es la presión media. Acuérdense, chicos, un ratito por favor, esta segunda fila está tan activa. Esa presión media, bastante importante, esto sí les pueden preguntar. La presión media es un dato que va asociado a lo que es la perfusión. La perfusión es la irrigación, ¿sí? Para que tus órganos funcionen, tienen que estar bien irrigados. Si a un órgano no le llega sangre, no le llega oxígeno, por tanto entra en hipoxia y se muere, ¿ok? Entonces nosotros necesitamos que nuestros órganos estén bien perfundidos. Para eso utilizo lo que es la presión media. Les digo que la presión media no es como tal un equilibrio, ¿ya? Pero va asociado a lo que es la perfusión. Cuando yo quiero calcular lo que es la presión media, utilizo la fórmula que busca saber mi presión diastólica, sumarle la diferencia de ambas, que es la presión de pulso, la sistólica menos la diastólica, y a esto lo divido entre 3. Esto de acá es la presión media. Su valor es entre 65 y 105. Ese es su valor normal. Todo que esté perfundido con una presión media entre 65 y 105, camina, anda y está corriendo por todos lados. Todo lo que esté con una perfusión de menos de 65 probablemente esté en una UCI, en una unidad de trauma shock, recibiendo algún inotrópico, un vasopresor, porque no está bien perfundido. Y si algo no está bien perfundido, pues probablemente te llega la emergencia inmediatamente. ¿Bien? La fórmula es... La fórmula es tu presión diastólica, le vas a sumar el cociente de la sistólica menos la diastólica entre 3. Se repite el mismo, ¿no? Diastólica, diastólica. ¿Qué repite? La presión diastólica y el otro la Claro, diferencia. que es sistólica menos diastólica. Más presión diastólica. Claro, Sí, ¿no? esta es presión diastólica más esta diferencia, pero esta diferencia entre 3. Por ejemplo, si yo te digo que es 120-80, 120 menos 80. Esto me da 40. Ese 40 lo divido entre 3 y le sumo los 80.
ver. Sistólica menos diastólica. ¿Cuánto es? 120 menos 80. 40. Lo divido entre 3. ¿Cuánto da? Eso está fácil, ¿no? 40 entre 3. 13. 13. Ya. Asumo que es el ángulo. Quiero pensar que es el ángulo. Ustedes no están matemáticas, ¿no? Todavía llevo matemáticas. Y a eso le sumas la diastólica. ¿Tu diastólica cuánto es? 80. Listo. A eso le sumas 80. Más 13, 93. 93. Todo lo que esté entre 65 y 105 es normal. Camina, anda, corre y todo. Si es más de 105, probablemente también esté caminando. ¿Ah? Es decir, no significa que este no camina, pero probablemente no tenga una presión de 120-80. ¿Cuánto tendrá un 120? Pues debe tener una presión de 200-150. Ese es el inconsciente, ¿sí? El que sabe que es diabético y toma gaseosa, él sabe que es hipertenso y come Sodinomec. Entonces, ellos son los que tienen las presiones arteriales medias muy elevadas. ¿Sí? Entonces, pero estos somos nosotros, normal. Se puede, profesora, ¿cómo es 40 entre 3? Se puede poner 13.3 también, ¿no? Claro, pero ¿por qué tienes ese problema con decimales? En práctica, profesor, ¿qué es? Pero mira, que tú le pongas 13, está bien. Está bien, ¿sí? Cuando tú vas a ver la presión arterial media, la presión arterial media te da números exactos, no te va a dar 95.3, te va a decir 95. Y ahí. Sí, también. ¿Listo? Entonces, eso es la presión arterial sistémica que les quería mencionar. Algunos ejemplos de lo que ocurre en las presiones arteriales sistémicas que ya básicamente les había comentado, el tema de la arteriosclerosis, que era en el caso de los abuelitos que tenían este problema, y algunas valvulopatías porque generan también una disminución en lo que es la presión. Listo, chicos, y ahí hemos terminado. Vamos a avanzar un poquitito porque ya terminó me quedan 2 minutos. Voy a avanzar una parte y el otro ya lo terminamos en la que es la próxima clase. ¿Ya? Ya ves, esta partecita. ¿Qué componentes tiene el aparato cardiovascular? ¿Cuáles son los componentes del aparato cardiovascular? Las aurículas, Los vasos El corazón. y el corazón. Bastante sencillo. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre la arteria y una vena? que la arteria tiene mayor presión y menor volumen, y la vena tiene mayor volumen y menor presión. Exacto. Esa es una. Otra puede ser que las arterias tienen bastante contenido elástico, también recuerden, ya no se vayan a olvidar. Si te preguntan la vena, ella lo ha dicho bastante bien y bastante detallado, pero por ahí si alguien no se acuerda, la vena capacitante. Acuérdense que las venas son capacitantes. Siempre presión. recuerden, ¿ya? ¿Qué es la presión? ¿Qué es más importante para determinar el flujo a través de un tubo? ¿La presión o la gradiente de presión? Para determinar el flujo a través de un tubo, ¿qué es lo más importante? ¿La presión o la gradiente de presión? La gradiente. Acuérdense, chicos. Para que haya flujo, siempre tiene que haber diferencias de presión. Una presión mayor, una presión más chiquita, y eso generará que comience a pasar la sangre. ¿No? Y acá tienes 2 ejemplos. Mira, tienes 2 tubitos, 2 vasos, que tienen presiones elevadas. Este tiene 200 y este tiene 160. ¿Cuánto ahí es la gradiente de presión? 40. ¿Sí? Y en el de abajo, mira, las presiones son bastante pequeñas, 75 y 25. Más rápido tiene que ser. ¿Cuánto será la gradiente de presión? Con 50. Entonces se dice que los 2 tubos idénticos tienen las presiones mostradas. ¿Qué tubo tiene mayor flujo? El segundo. ¿El de 40 o el de 50? El de 50. El de 50 porque tiene una mayor gradiente de presión. ¿Sí? Y mira, y las presiones aquí son muy elevadas. Lo que te cuento, las presiones acá están
como tal. Esta presión absoluta es muy elevada, esta también. Pero ¿qué es lo más importante? La gradiente de presión. Eso va a permitir que la sangre fluya más rápido. Listo, chicos, ahí nos quedamos. Me quedarían las otras, pero eso ya lo respondemos en la segunda. Obviamente vayan leyendo para avanzar más rápido. Pero ¿cuál tuvo que tener el mayor flujo? No sería la mayor fuerza. Ah, no, la mayor cantidad, perdón, cantidad. Esa fuerza. Esta. Claro, esta. Si tiene menor resistencia, tiene que tener menor fuerza, ¿no? Entonces, si tiene menor resistencia, está diciendo. La resistencia se crea a través de las paredes. Ojalá por eso al paso. Ay, la delegada, ya dijo. No, tu número, por favor, para que me traiga. Tengo clase en día 1. 936. 936, 82, 082, 630. Por favor, te timbro y de ahí me mandas un WhatsApp. Sí, está bien, Pero yo le cuestioné y luego me dijo, sí, tienes razón. Pon acá en teléfono. ¿Tienen clases o ya acabaron? Acabé. Estoy decepcionada. No. Bien. Yo estoy diciendo, Más números.